Familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Nos sentíamos muy contentos en esta noche porque era el final de nuestra serie favorita, así que pedimos algo de cenar y disfrutamos esta noche. Ya les he compartido que estas son mis sabritas favoritas. Muy pocas veces nos sentamos así a ver la tele, pero cuando lo hacemos, lo disfrutamos mucho. Mañana será un nuevo día, un día lleno de trabajo y también de bendiciones. Muy buenos días familia, es un nuevo día aquí en el pueblito. Tenemos un día soleado, un día caluroso, gracias a Dios. Me preparo para ir al mercado desde muy temprano, pero antes me voy a hacer una taza de café. Mi esposo está trabajando en el patio de enfrente, ya que estaba bastante deteriorado y gritaba que necesitaba nuestra atención. No hay nada más reconfortante como un cafecito caliente por las mañanas. Se siente como una especie de abrazo. Y ahora sí, acompáñenme al mercado. Les prometo que me resuenan en la mente las palabras de mi abuela, diciéndome que si quiero encontrar buenos ingredientes, debo levantarme temprano e ir al mercado a primera hora de la mañana. Suelo ser un tanto observadora y me he dado cuenta que los trabajadores aquí en el pueblo casi siempre cargan con una bebida energética. Y es que la vida por acá empieza desde muy temprano. Ganarse el pan de cada día está realmente difícil. Por eso creo que no debemos de acostumbrarnos a nuestras bendiciones y en cambio dar gracias por los alimentos que Dios pone cada día en nuestra mesa. ¿Saben? No me di cuenta de lo bendecida que era al tener alimentos frescos, de calidad aquí en mi pueblito, hasta que tuve que abandonarlo por un par de meses. Me di cuenta que muchas veces vale la pena arriesgarnos y escoger calidad de vida por encima de bienestar económico. Ya me hacían falta mis flores semanales, las flores que alegran mi día a día en casa. Y también me fui a la carnicería a comprar 1 kilo de pierna de cerdo y pedí que me lo dieran como para bisteces. Me van a acompañar en este video a cocinar algo muy rico con esta carne. Me encanta, me fascina todo lo que tiene que ver con el barro. Siento que es un material que aporta mucha calidez a las comidas, a nuestra casa. Y bueno, pasé a comprar una teterita como para hacer café. Y aunque no encontré una que me gustara demasiado, sí me llevé una. En un ratito se las enseño. Quito ya está de travieso, intentando quitar todo lo que esté en el mecate. Ya se me hizo bastante tarde, así que voy corriendo con el desayuno. Me van a acompañar en esta mañana a hacer unos deliciosos waffles y también unos huevitos con tocino.
Les voy a dejar aquí en pantalla cada uno de los ingredientes que voy a estar utilizando para hacer los waffles. Lo que acabo de hacer con las claras ayudará mucho para que los waffles queden crujientes por fuera y a su vez suavecitos por dentro. Siento que los waffles y los hotcakes van muy bien con tocino, así que voy a hacer unos huevitos con tocino. Muchas de ustedes me estuvieron compartiendo el tip de partir los huevos por aparte, así si algún huevo viene dañado, viene podrido, no me echa a perder todo el tazón de huevos. Y es un tip que me ha servido mucho y se los agradezco bastante. Nuestros huevitos ya estuvieron listos, ahora solamente voy a hacer los waffles. Casi siempre los dejo hasta el último porque deben de comerse bien calientes. Recuerdo muy bien que cuando mi esposo perdió su trabajo, salí al jardín y empecé a hacer unos arreglos florales. Saben, el siempre podar las plantas me trae como recordatorio que Dios mismo actúa así. Muchas veces va a arrancar ramas y hojas de nuestra vida y podemos llegar a pensar que ese será nuestro destino final. Pero te prometo que no te quedarás así para siempre. Muchas veces Dios quita cosas y a personas de nuestra vida porque quiere darnos algo mucho mejor. Lo que parece pérdida en realidad es ganancia. Nuestros waffles ya estuvieron listos y quiero que vean qué bonitos salieron. Vean nada más, están súper crujientes. Dentro de las mejoras que queríamos hacerle a nuestro patio de enfrente era poder rellenarlo con mucho más grava. Ya tenía grava, pero no tenía la suficiente. Y al no ser un espacio tan profundo, la grava terminaba saliéndose. Nuestro desayuno ya estuvo listo y vamos a acompañar nuevamente con un cafecito. La verdad es que en esta casa somos fan del café.
te damos gracias en esta mañana por estos riquísimos alimentos, Señor, que nos permites poder disfrutar en este día. Te pedimos, Señor, que lo Ya saben que los quehaceres en casa nunca terminan y entre más te pones a andar escarbando qué necesidades tiene tu casa, más quehacer encuentras. Vean nada más a mi acompañante de limpieza en esta mañana. Muy pocas veces tengo necesidad de darle una limpieza profunda a la estufa, ya que cada vez que cocino le paso un trapito. Y es que de esa manera la estufa se mantiene sin menos cochambre. Quiero mostrarles la jarrita que me estuve comprando en el mercado el día de hoy, y es que ya necesitaba una para mi café, para mis atolitos. Solamente la voy a enjuagar con un poco de agua, sin jabón. Voy a ponerle otro poquito de agua y lo voy a poner a hervir. Después voy a vaciar esa agua, volveré a llenar y le voy a poner un poco de café. Con esto la olla va a estar curada y voy a poder utilizarla con normalidad. Quiero mostrarles cómo quedó nuestro jardincito. Todavía hay muchas cosas que queremos hacerle, pero vamos a ir poco a poco. Mi hija estaba de verdad muy emocionada porque este espacio ya quedara habilitado, porque a ella le gusta sacar su campervan y ponerse a jugar aquí afuera. Ya está la comida. ¡Uy, comida favorita! ¿Sí? Mi trapo de cocina. Y tú también, hijita. Es hora de dormir. Voy a ponerme camisa. Voy a compartir con mi juguete del club. Me puse a jugar un ratito con mi niña y ya por ahí de las 7:30 de la noche la neblina empieza a bajar aquí en el pueblito. Se empieza a sentir un poco más de frío y nuestro pajarito, vean, dadas las 7:30, él se mete a la jaula esperando que ya vayas a cerrársela. Estoy nadando. Aunque está muy grande, pero Y bueno, familia, nuestro panel de TV ya quedó listo. Ya mi esposo por aquí está instalándolo y más adelante les voy a enseñar a detalle lo bonito que quedó. Vámonos a descansar, que mañana será un nuevo día, con nuevos retos y también con más trabajo.
Familia preciosa, y acompáñenme en esta tarde nublada aquí en el pueblito a cocinar algo rico para la familia. Vamos a hacer un guisado de puerco en salsita roja. Y bueno, yo les voy a ir compartiendo todo el paso a paso por si ustedes también quieren llevarlo a cabo en casa para su familia. Así que acompáñenme a cocinar. Ya tengo por acá mi pierna de cerdo en bisteces. Solamente voy a empezar a cortarla en trozos un poquito más pequeños. ¿Dónde está mi pajarito precioso? ¿En dónde está mi cotorrito? Mi esposo estuvo bajando a la ciudad desde muy tempranito porque tenía pendiente un par de diligencias allá. Voy a ponerle un poquito de manteca de cerdo a nuestra cacerola de barro y voy a empezar a condimentar la carne con un poco de ajo, pimienta negra y su sal. Revolvemos muy bien y vamos a poner a cocinar. Vamos a estar licuando 3 jitomates rojos bien maduritos, un trozo de cebolla, 2 dientes de ajo, un chile ancho grande previamente remojado. Le voy a poner un clavo de olor y una pizca de comino. Le pueden agregar también un poco de consomé de pollo. Mi hija se vino a asomar porque me dijo: mamá, huele muy rico, ¿qué estás haciendo? No saben el aroma tan rico que despide esta comida. Seguimos teniendo días muy lluviosos en el pueblito. Ya que nuestra salsa ha hervido un poquito, le vamos a agregar un poco de agua caliente. Siempre que una de nuestras comidas necesite agua, procuremos agregarle agua caliente para que no se corte la cocción. Para que esta comida nos quede más sustanciosa, le vamos a poner un poco de papa. No, hombre, y esta niña andaba de que: mamá, ¿qué estás haciendo? Es que huele muy rico, muéstrame, muéstrame. Es igualita a su papá, muy antojadiza y tiene un amor especial por la comida. Voy a acompañar esta comida con un arroz rojo, pero también puedes acompañarla de espagueti blanco o también de una sopa fría. Me encanta sentir el aroma de la comida inundando cada rincón de la casa. Inmediatamente todos en casa se acercan y preguntan qué es lo que estoy cocinando. La comida ya estuvo lista y de verdad, familia, está riquísima. Estuve esperando por un rato. Las amo mucho. Mis sorpresas.
La comida ya está lista, la familia ya está completa aquí en casa y vean nada más qué rica se ve esta comida. Es muy económica, rendidora y fácil de hacer. Espero que la hagan. No solemos consumir embotellados entre semana, pero este día se nos antojó con esta comida. Señor, te damos las gracias en esta tarde, Señor, por los alimentos que provees, Señor, a nuestro hogar. Te damos gracias, Señor, por tu provisión y bendición. Te pedimos, Padre mío, que nunca nos haga falta, Señor. Una, dos. ¿Cómo pues? ¿Chocamos los vasitos? Es que mira. A ver, ajá. Ajá, aquí está. ¿Cuánto vaso? 1, 2, 3. Los chavos. Los chavos. Ya lo inventó más. Ya sé. Para que un hogar prospere, se necesita el trabajo de 2 manos. 2 personas dispuestas a no vivir egoístamente, sino vivir para la felicidad del otro. Cuando yo busco la felicidad de mi esposo, inmediatamente mi hogar prospera. Cuando él busca mi felicidad por encima de su felicidad, nuestro hogar prospera. Ya no vivimos egoístamente solamente para nosotros, ahora vivimos para los sueños y la realización de nuestra familia. Porque nunca habrán sueños inalcanzables si toda la familia tira para el mismo lado. Si un miembro de la casa sufre, todos sufrimos. Si un miembro de la casa prospera, todos prosperamos. Una casa dividida nunca prosperará. Es mejor de vez en cuando tener conversaciones incómodas, pero que nos lleven a la unidad familiar. Y este día nos dormimos sin puerta porque todavía no había secado la pintura. Somos bendecidos al poder ir los 3 juntos a la cama, estar tranquilos, llenos de salud, de bienestar, pequeñas bendiciones por las cuales podemos agradecer. Recuerda que para cambiar el mundo no necesitas hacer cosas extraordinarias, solamente ir a tu casa, cerrar la puerta y empezar a amar a tu familia. Que tengan una hermosa semana llena y rodeada de mucho amor. Los quiero mucho.